Fede, tengo una duda. ¿En qué momento la palabra bruja pasó a ser un insulto hacia las mujeres o incluso una condena? Desde el momento en el que se volvieron incómodas. Incómodas para el poder, ¿verdad? Uh-huh. ¿Te parece si hablamos de brujas? Culturizando presenta Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas muy importantes. Muy importantes. Muy importantes. Hoy celebramos nuestra noche de brujas, haciéndole un homenaje de alguna manera a estas figuras tan polémicas en la historia. De hecho, a mí me parece que simplemente son mujeres que han sido mal interpretadas. Exacto. Así que buscando reivindicarlas quizás un poco, vamos a contar un poquito de la historia de las brujas. Por supuesto. Ok. Yo creo que no podemos comenzar a hablar de brujas sin hacer mención a algo que a mí me pareció súper interesante desde la primera vez que lo leí, que es la palabra witch y su origen. Ajá, cuéntame. Viene del wise woman, viene de mujer sabia, tiene sus orígenes celtas y germánicos y significa mujer sabia precisamente porque esta era la figura que ellas tenían en las aldeas y en los pueblos. Eran esa figura de sabiduría, de contacto con la naturaleza, las curanderas, las que sabían prepararte un brebaje que te iba a curar, las que te podían predecir el clima por la forma en la que ya se relacionaban con la naturaleza, con el ambiente. Claro, todo eso tiene mucha lógica. Cuando tú ves la evolución humana, el hombre cazaba, la mujer recolectaba. Supongo que la mujer, una vez que había cumplido con su función biológica, Claro. que era dar a luz, etcétera, o las mismas mujeres que no podían, se Claro. dedicaban a otras cosas. ¿Y a qué se Claro. dedicaban? Precisamente a esto. Exacto, a conocer la naturaleza, a conocer las propiedades de las plantas, de algunos alimentos y bueno, y a transmitir su sabiduría. Y yo creo que también existe un instinto que es la intuición, que muy desarrollado de pronto se puede llevar a malinterpretaciones y decir, de magia. Claro, y decir, no, bueno, y esta es adivina. No, quizás no es ser adivino, sino es tener mucha intuición. Exacto. Sí, de hecho, nosotros tuvimos una situación bien delicada hace unos años de un robo. Exacto. Y uno de los consejos que nos dieron posteriores es que siempre le hagamos caso a nuestra intuición. Sí, aunque quedemos como locos en un momento determinado, si tú sientes que estás corriendo peligro, resguárdate de alguna manera porque hay algo en tu instinto que te está despertando esas alertas. Sí, bueno, aquí teníamos estas mujeres que probablemente tenían todo esto, estaban pendientes de lo que sentían y simplemente las veían como brujas. Claro, porque pasaron de ser seres muy respetados dentro de un poblado, dentro de una cultura, a ser incluso quemadas en una hoguera, quemadas vivas, o sea, hemos crecido con estas historias, pero ya va. Vamos a hacer una pausa y vamos a imaginarnos esto. O sea, sí, ¿en qué momento sucedió eso? Fíjate que si bien la Biblia, y vamos a hablar realmente de la cultura occidental, ¿ok? Si bien la Biblia nombra la palabra brujería, creo que son 5 veces en todo el libro. O sea, no es una cosa que esté llena. Y ojo, no hace una mención exclusiva a la mujer como tal, sino habla de manera muy genérica. Exactamente. Tanto hombres como mujeres. Y cuando hablamos de mujeres víctimas de la hoguera, por esta, digamos que hasta ignorancia, no podemos pasar por alto, yo creo que la primera gran mártir de todo esto. Sí, fue Juana de Arco, precisamente. Fue Juana de Arco. Claro. Tenemos que entender por qué nace la Inquisición. Con el paso de los años, el cristianismo va tomando más fuerza y más fuerza y más fuerza. Hacia el siglo XIII se crea la Inquisición. Exacto. Pero la Inquisición quería proteger al cristianismo de la herejía. Exacto. ¿Okay? Y realmente la razón de ser de la Inquisición era proteger al cristianismo del judaísmo y de cualquier otra religión. Exacto. Del calvinismo,
años después de los protestantes. Exacto, los luteranos, Ajá. etcétera, etcétera. Realmente esa era la función de la Inquisición. El caso de Juana de Arco es que utilizaron a la Inquisición como un arma política. Exacto. Pues realmente Juana se había convertido en un personaje incómodo para todos. Claro, claro. O sea, mientras ella consiguió victorias en las batallas, era muy querida, pero obviamente empezó a fallarle la suerte, empezaron a perder batallas y se convirtió en una persona indeseable para ambos bandos. Exacto. De hecho, no trataron de salvarla. No. De hecho, Carlos VII se la empieza a sacudir Ujú. y no la protege. Y ella tenía tan solo 19 años cuando la queman. Claro, ya no la queman por bruja, sino por hereje, Exactamente. que son dos cosas distintas. Hasta ese momento eran dos cosas distintas. Hasta ese momento. Ahorita vamos a conocer precisamente en el momento en el cual las brujas se convirtieron en herejes. Claro, hay algo importante que destacar y es que en qué momento la iglesia obtiene tanto poder como para tomar ese tipo de decisiones, porque hablábamos temprano antes de grabar que la iglesia cumplía muy bien con lo que es el quinto mandamiento, Sí, que es no matarás. Ujú. Entonces, ¿en qué momento la iglesia se convierte en este brazo acusador del poder, de la política, y mata? Entonces, claro, De hecho, nunca mató. No. Ordenaba a Eso las lo hacía autoridades otro, civiles claro. a que ellos simplemente eran ejecutaran. el dedito acusador. Sí, señor. Y obtienen muchísimo poder luego, precisamente, y esto creo que es llamativo sobre todo por los tiempos que estamos viviendo, porque al final la historia es cíclica, lamentablemente. Sí, por lo que leímos, esto es bastante aterrador, escuchen. Sí, a raíz de la peste negra. Ujú. La peste negra, claro, causa un terror, un temor en la población, fue una cosa terrible, toda la peste bubónica, la cantidad de personas que murieron. La iglesia empieza a obtener muchísimo poder porque se convierte en ese refugio Claro, imagínate que tú estás, ante esa desolación, ¿no? tú estás en un pueblo en el cual se empieza a morir la gente como moscas. Sí, se empieza a morir todo el mundo. No había, o sea, si te daba, te moriste. Claro. Dice que hubo un momento que, por lo que leí, que las campanas dejaron de sonar, porque si no hubiesen estado sonando todo el día, de la cantidad de gente que se estaba Claro, muriendo. porque sonaban cuando fallecía alguien, pero llegó a ser una locura. Sí, entonces se empezó a cambiar el concepto religioso Claro. a partir de ahí. La iglesia obtiene muchísimo poder. Todo este tema de la Inquisición también empieza a obtener muchísimo poder. Sin embargo, las brujas no eran... de hecho, no las consideraban un peligro. un enemigo, ¿no? Lo que sucedía antes era que si a alguien lo señalaban como bruja o como brujo, generalmente caía preso un tiempo, le dan unas palmaditas de castigo, pero realmente no los mataban. No era esa persecución que vino años después. Ahora, ¿qué cambió? Esto es impresionante, porque además yo creo que a este personaje del que vamos a hablar ahora no se le ha dado la importancia que tiene dentro del maltrato hacia la mujer o del odio hacia la mujer. No, y es la maldad absoluta. Claro, y yo creo que es el primer misógino de la historia, Sí, realmente. bueno, por lo menos uno de los más exitosos quizás sí, en su filosofía, porque lo que este señor del que vamos a hablar, que se llama Heinrich Kramer, un inquisidor alemán, lo que él hizo sentó un precedente que cambió la historia. Sí, vamos a hablar un poquito de este señor. Este señor comenzó a trabajar como inquisidor en una zona de Alemania, entre Salzburgo, Colonia. Estaba en una parte bien delimitada de Alemania. ¿En qué año más o menos fue esto? ¿Esto es posterior a toda la historia que estábamos contando de Juana de Arco? Esto es Sí, 1400, pero siglo XV. Siglo XV, un poco después de lo que pasó con Juana de Arco. Este señor comenzó a sentirse muy frustrado porque los juicios que él iniciaba
de herejía y de todo esto no llevaban a unas condenas, a unas penas realmente importantes. Claro, y él quería que la figurar. gente pagara. Sí. Sí. Él era una persona completamente sedienta de sangre, preferiblemente femenina. Y habría que estudiar qué problemas tenía este señor con el género femenino, pero bueno. Sí, bueno, era un tipo muy educado, hablaba muy bien, para desgracia de todos. Okay. Entonces, él en medio de su frustración por no poder lograr las condenas que él quería, él se va a hablar con el Papa. Ok. En este caso, este señor Kramer solamente le reportaba al arzobispo de la zona y al Papa y a Dios, a nadie más. Tenía mucho poder. Entonces, él se fue a hablar con el Papa. Directamente, saltó al arzobispo. Sí, porque estaba teniendo problemas con las autoridades civiles. ¿Qué es lo que pasa? Precisamente por lo que estamos hablando del mandamiento quinto, él no podía ejecutar, siendo de la iglesia, él no podía ejecutar a nadie. Claro, y él lo que quería era ir por ahí castigando gente y matándola de ser posible. Exactamente, entonces él simplemente, iniciaba el juicio, lo dejaba en manos de las autoridades civiles y las autoridades civiles los dejaban ir. Claro. Y él, eso no le gustó obviamente, entonces se fue a hablar con el Papa y el Papa le dio la razón. Y por desgracia no solo le dio la razón, sino le dio poderes especiales. Para poder precisamente llevar a cabo todos estos juicios que él quería, de la manera en la que él quisiese. Imagínate tú qué peligro. Le dieron carta blanca para esto. Él regresa al pueblo donde habitaba y obviamente la gente le tenía odio. Claro. Lo detestaban. Claro. Era un tipo problemático. Y las mismas autoridades civiles lo consideraron un traidor porque estaba haciendo trampa en el juego de la política al irse a hablar con el Papa y conseguir permiso. Claro. Pero el hecho es que este señor va caminando un día y una mujer de la burguesía de Salzburgo le escupió en la cara y le dijo que era un mal monje y que ojalá y el mal descendiese sobre él, etcétera. Sí, le echó ahí su maldición y su descarga. Sí. Ajá. Por supuesto que este señor no se quedó con esa porque era un narcisista. Claro. Era una persona detestable. Claro. Entonces él empezó a hacer averiguaciones. Resulta que esta mujer, Elena, no iba a las misas obligatorias que daba él. Claro. E inclusive había hablado con sus amigos para que no fueran ellos tampoco, porque le tenían idea a este señor. Claro, ella empezó a alborotarle el asunto a él y me imagino que eso a él no le gustó. No le gustó ni un poco, los llevó a juicio. Okay. A ella y a 12 personas más. O sea, él era como la reina de Alicia en el País de las Maravillas, pues. Exactamente. Durante el juicio, este señor estuvo meses interrogando a Elena acerca de sus preferencias sexuales, que no tenían absolutamente nada que ver con el tema de la brujería, ni mucho menos. Claro. O sea, era un asunto... Era personal. Sí. De él contra ella. Pero para mala suerte de él, ella era de la burguesía. Claro. Y el arzobispo estaba presente en los juicios. Pues él quería ver qué es por qué este señor se fue a Roma. Claro, hablar con el Papa. Hablar con el Papa. ¿Qué es lo que quería este tipo? Exactamente. Este arzobispo, después de ver todas las vejaciones por las que hicieron pasar a Elena, decidió saltarse al Papa y anular el juicio. Ajá. Cosa que le pegó muchísimo a Heinrich Kramer. Y a raíz de este golpe tan fuerte que recibió en su amor propio, decidió escribir un libro. Un menudo manualcito, señores, que se llama nada más y nada menos que el Malleus Maleficarum, conocido también en español como el Martillo de las Brujas. Resulta que este libro fue durante 300 años,
un bestseller. Sí, Era el segundo libro más comprado en la historia junto con la Biblia. ¿Y cuántos libros habrían en aquel entonces? Bueno, bastantes, de hecho. Pero el hecho es que el libro, contrario a lo que puede ser la Biblia, ¿no? Que tiene sus enseñanzas y su lado... La Biblia tiene sus pasajes bastante oscuros, pero es un libro lleno de historias odio. enriquecedoras también. Este era un manual de tortura. Para las mujeres. Para las mujeres. Ok. Estaba enfocado en las mujeres. ¿Por qué solo en las mujeres? Hasta ese momento, la brujería era algo que podía ser de los hombres, de las mujeres, de los perros, de los gatos, etcétera. A partir de la elaboración de este libro, este señor convierte la brujería en algo exclusivo de la mujer. Porque según él, la mujer era propensa a la maldad, a ser engañada, a la manipulación. Las mujeres, para él, somos manipuladoras, utilizamos herramientas de seducción para causar el mal, en fin. Las consideraba un tormento necesario. Eso está en el libro, por cierto. Así, bajo esas mismas palabras. Sí. Conozco varios que piensan eso. Sí, por supuesto. Y justamente aquí es cuando la brujería pasa a ser herejía. Claro. El libro se vuelve un éxito y empieza la persecución en contra de las brujas. Empieza la locura o sea, esto fue a finales de 1400 y vienen los años de las quemas. Las quemas de brujas y los crímenes que son considerados hoy en día genocidios en muchas de las poblaciones. Sí, estuvimos leyendo algunas de las estadísticas y fíjate que de primero todo... y principal, ¿a que no se imaginan en qué países ocurrieron más quemas de brujas? ¿En cuáles? Uno es Suiza. Uno es Suiza. En Suiza hubo cerca de 125.000 acusados y al menos 50.000 mujeres murieron en la hoguera. Y estamos hablando que de una densidad poblacional bastante pequeña, ¿no? Aquí tengo los números. Si Ajá, ¿tienes los números exactos? Sí, vamos a dar los números exactos. Ok. ¿Cantinflé? No, muy poco, muy poco, mira. Los números que tenemos es que 125.000 mujeres fueron acusadas por brujería en toda Europa entre 1540 y 1700. 125.000 mujeres. Sí. De esas 125.000, 50.000 murieron en la hoguera. ¿Okay? Separando las cifras, en Alemania, que en aquel entonces tenía 16 millones de habitantes, murieron o fueron condenadas a la hoguera 25.000 mujeres. ¡Qué barbaridad! ¿Okay? En Polonia, que en aquel entonces era Lituania, que tenía 3.400.000 habitantes, fueron 10.000 mujeres quemadas vivas también por brujas. Y lo de Suiza es aterrador. Suiza tenía un millón de habitantes, de las cuales 4.000 fueron ajusticiadas. Pero el récord de todo esto lo tiene el Principado de Liechtenstein, que estamos hablando que solamente tenía 3.000 habitantes y ellos quemaron a 300 mujeres, el 10% de la población. O sea, es que ni que pensemos que realmente muchas de esas mujeres habían hecho algo malo. Es imposible que el 10% de la población haya merecido eso. Ser bonita era peligrosísimo. Exacto, porque ser bonita te hacía inmediatamente una mujer seductora, una mujer que de pronto robaba las miradas. Simplemente una mujer celosa veía que su marido estaba viendo a la vecina. La acusaba de bruja y listo. Exactamente. Porque además no es que se levantaban grandes investigaciones, porque el libro respaldaba... Sí, pues el hombre fue muy inteligente y cuando elaboró el libro, lo elaboró de tal manera que no había manera ¿sabes? De darle la vuelta. No habían baches ahí de los cuales agarrarse, sino... El libro es aterrador. De hecho, en culturizando.com van a poder ver la nota. Se las vamos a postear para que puedan leer una nota que está dedicada completamente al libro. El libro tiene varios capítulos donde se dedica incluso a explicar el tipo de torturas a las que debían ser sometidas. Obviamente, muchas mujeres confesaron
crímenes o rituales o prácticas que habían cometido, claro, en medio de una tortura como la que se describe en el libro. Tú puedes decir cualquier cosa con tal de que te dejen de hacer eso, por supuesto. Una de las maneras de salvarse era precisamente confesar cualquier locura de la que se te estaban acusando. Cualquier cosa que se le ocurriera el sádico que te estaba acusando. Y claro, eso simplemente no te llevaban a la hoguera, pero las torturaban. Sí. Y así ocurrieron muchos crímenes que no se saben, y hay muchos que trascendieron y pasaron a ser muy famosos. Okay. Hasta el sol de hoy, al punto de que se han hecho libros, películas, etcétera, de crímenes muy famosos, que obviamente no fueron los únicos, porque ya dimos algunas de las cifras. Los juicios de Salem, por ejemplo, que son tan famosos y tan conocidos. Los juicios de Salem, mira, habría que ponerse también en los zapatos de los peregrinos, ¿no? Estamos hablando que eran familias que se montaban en un barco a cruzar un océano desconocido. Muchos ni siquiera habían salido de sus pueblos anteriormente. Claro. Llegaban a una tierra totalmente desconocida en la cual no había absolutamente nada. Claro, a construirse una vida. Llegaban totalmente aterrorizados, pensando que podían morir de hambre, que podían morir de frío, que los iban a asesinar los indios o que los iban a asesinar los colonos franceses, que vivían teniendo problemas con los colonos ingleses. Entonces vivían todos muy tensos. Claro. La tensión estaba en el ambiente y era constante. Entonces, eso sin contar las enfermedades de la época, la tasa de mortalidad era muy alta, el promedio de vida era muy bajo, la gente moría muy joven. Te comió un oso, ¿sabes? Cosas normales Exacto, de la época. De la época, sí. Está consumido. Habría que ver, de verdad, ponerse en el lugar de esa gente. El nivel de tensión, ahora que lo dices, debe haber sido muy alto. Sí. Entonces, a este pueblo llegó Samuel Parris. Fue un reverendo que trasladaron de Boston, junto con sus hijos y una sobrina que él estaba criando porque sus papás habían muerto. Probablemente se comió un oso. No, de hecho los mataron los indios, para que ustedes vean que no era mentira. Ay, qué horror. Junto a ellos vino una esclava que tenían ellos, que provenía de Barbados, que se llamaba Tituba, junto con su marido, que se llamaba John Indian. Okay. Estamos hablando una mujer negra, proveniente de Barbados, que practicaba vudú. Claro, con todas sus tradiciones. Eso no iba a quedar, no iba a salir bien. Claro. Okay. Parris estaba completamente obsesionado con ganarse el amor de Dios y el respeto de todos sus feligreses. Okay. Y hubiese hecho lo que fuese, precisamente para ganarse el respeto de todos los colonos que habitaban ahí en Salem. ¿Okay? Así que en febrero de 1692, cuando empezaron a pasar cosas raras, él dijo, este es mi momento. Claro. Tengo que poner orden aquí y destacar. Exacto. Necesitamos que Dios ¿Y cuáles fueron esas cosas raras que desembocaron en los juicios de Salem? Sí, bueno, su hija, junto con su sobrina, comenzaron a actuar de manera extraña. Les daban como unos tembleques. Tenía como unas alucinaciones. Alucinaciones. Lo llevaron al médico, que vete a saber lo que era un médico en aquel entonces. Claro. Que dijo que era la mano del mal que estaba sobre ella. Claro, quisieron decir como que estaban poseídas las niñas. Sí. El asunto es que para él salvar a su hija y a su sobrina, para que no las acusaran, las convenció para que ellas acusaran a alguien más. Entonces aprovecharon y acusaron a la esclava, a Tituba, a una mujer de apellido Goodman, que tenía un problema personal con Parris. Ahí metieron en el saco a todas a la rara del pueblo. Fueron a 3 y eso simplemente abrió la caja de Pandora. Claro, hay que destacar que Tituba, dentro de sus costumbres, porque además ella venía de otra cultura, la esclava de esta familia Parr, le contaba a los niños historias de terror, historias de misterio, sí, y alimentó un poco esa imaginación y esa fantasía colectiva con estas historias de miedo. Sí.
Cuando enferman estas chicas que empiezan a manifestar estos síntomas extraños, de una vez se van a pensar en cosas sobrenaturales en vez de irse hacia la ciencia. Al parecer, todo venía de un hongo provocado en unas cosechas, en el pan de centeno, el pan de centeno, que provocaba unas alucinaciones, unos efectos similares al LSD. Pero claro, no fue esa la conclusión a la que llegaron y bueno, digamos que... Sí, bueno, y los juicios continuaron durante 1 año y medio. Fue una cosa horrible, vivían señalando de bruja a cualquier mujer. Sí, los juicios de Salem se les fueron de las manos. De hecho, también tenemos una nota bastante extensa y detallada sobre los juicios de Salem en Culturizando, que está muy buena. Pero más impactante, creo yo, todavía que los juicios de Salem... Es Surragamurdi. Sí, es 100 años antes que en Salem ocurrió los juicios de Surragamurdi, de cual también se han hecho no solo películas y se han escrito libros y todo, sino que de alguna manera toda esa concepción de lo que son los aquelarres están descritos con tanto detalle que inspiraron incluso artistas. Por ejemplo, Goya en su etapa negra, cuando pintaba en las paredes de su casa, ya al final de sus tiempos, tiene una serie completa dedicada a los aquelarres que es aterradora. Y cuando tú lees sobre los juicios de Zugarramurdi te das cuenta que la inspiración claro, esto pasó a formar parte del folclore español. Sí. Sin embargo, hay que destacar que en España solo fueron ajusticiadas 59 personas por brujería de 7 millones de habitantes que tenía en la época, ¿no? Sí, porque la Inquisición española estaba muy ocupada con el tema de los moros, con los judíos, o sea, ellos tenían que poner orden en otras cosas y no tenían tiempo para brujas. Lo que pasó en Zugarramurdi. Ya lo dije bien, Zugarramurdi. Exacto. Es que el rey de Francia inició su propia cacería de brujas. Claro. Muchas de estas mujeres que eran simplemente madres solteras, mujeres con problemas mentales. Sí, la loca que acumulaba gatos. Cruzaron hacia el País Vasco. Una de ellas... Es que me estoy riendo, porque digo, la loca que acumulaba gatos. A mí me hubiesen metido en ese saco, pero... Yo estoy completamente seguro. Tú tienes todas las características. Qué horror. Ajá, no estaría aquí. No, definitivamente, yo siempre digo que nací en la época equivocada. Creo que no, creo que esta vez sí, no. Creo que bien. nací bien. Ajá, entonces... Cruzaron hacia el País Vasco. Cruzaron hacia el País Vasco y pasó más o menos lo mismo de Salem. O sea, estamos hablando de señalar y esta está haciendo tal cosa y la vecina está haciendo tal cosa. Se volvió a salir de control. A tal punto que el mismo Papa tuvo que poner orden y decir, por favor, Vamos a calmarnos porque esto está fuera de control totalmente. Claro, se considera incluso genocidio porque fue una locura la cantidad de casos de brujería que se reportaron. En muy poco tiempo. Y además durante los interrogatorios se torturó a las mujeres. Recordemos que existía este manualcito horroroso que creó este misógino alemán. Y claro, muchas empezaron a confesar crímenes que realmente no habían cometido. Pero también, y aquí viene lo de que te decía que se alimentó el folclore, empezaron a narrar rituales y alimentar este mito con cosas que supuestamente hacían, y hay unas cosas súper obscenas, hay unas cosas súper desagradables dentro de lo que son los aquelarres satánicos narrados por las brujas de Zugarramurdi. Vamos a explicar, me van a disculpar, voy a explicar esto de la manera más coloquial posible, ¿ok? Ay, esto va a ser horrible. Las brujas tenían una especie de teléfono celular que era un sapo. Cuando había bonche o reunión de brujas, el sapo les avisaba. El sapo vibraba, creo que era. O sea, lo tenían en silencioso. Claro. No hacía... Pero era literal, era un sapo. Era un sapo. Era el celular de las brujas. Bueno, entonces empezaba... el sapo les avisaba que esa noche iba a haber aquelarre. Ellas tenían que pisar el sapo hasta que el sapo vomitaba. Y se embadurnaban con toda esa porquería y supuestamente les daba... El vómito del sapo se lo pasaban por todos lados, y cuando digo todos lados, señores, es todo el lado. Todos lados. O sea, hasta esas zonas que uno no quiere dejar del descubierto, bueno, hasta ahí se pasaban vómito de sapo. Según esta Y esto les permitía volar.
supuestamente, ¿no? Todas se reunían precisamente en una cueva que hoy en día es precisamente como una especie de Disney de brujas. Es como un parque nacional donde, claro, está todo este mito y se puede visitar y escuchar todas las leyendas de las brujas de Zugarramurdi, ¿no? Sí, hay un museo y todo. Ajá. Bueno, cuando llegaban al aquelarre, todas se desnudaban y esperaban a que apareciera el diablo. Exacto. El diablo llegaba como un macho cabrío. ¿Okay? Entonces, una a una tenían que besarles el pedazo. El pedazo del que hablamos en el episodio anterior. Y el trasero. Sí, porque según los cristianos, el diablo tenía dos caras. Claro. Tenía esta y la tenía de una atrás. cara en el trasero. Entonces la besada de trasero era parte de Sí. digamos que del estar con el diablo y hacer sus rituales satánicos. Sí. Supuestamente las fechas más importantes para la Iglesia Católica, como la Navidad, el Corpus Christi, etcétera, ellas tenían sus propias celebraciones durante estas fechas y llevaban a cabo lo que coloquialmente se conoce como misa negra. Bueno, esto es lo que estamos narrando ahorita, precisamente es la misa negra. Claro, y ellas ahí después de hacerle todo ese show al diablo, supuestamente se confesaban con el diablo, pero los pecados que confesaban es las cosas que nosotros consideramos buenas, exacto. Después el diablo sodomizaba a todo el mundo, y aquí hay que poner claro que no solo habían hombres, mujeres y niños, o sea, era... Según estas narraciones, el diablo eso era una locura. El diablo se cepillaba a todos los presentes. Qué horrible. Después procedían a comerse los cadáveres de las brujas que habían muerto recientemente. Ay, qué cosa tan horrorosa. Y se preparaban distintos platillos. Había cocinaban una parte la dejaban cruda y otra parte la asaban. O una cosa así realmente. Se comían esto y después procedían a realizar una orgía. Todos contra todos, en las cuales el diablo participaba. Eso era el aquelarre, realmente. Exacto, esto era lo que llamaban el festín ya final. Por cierto, aquelarre en euskera Ajá. significa el campo del macho cabrío. Ah, imagínate, a mí me encanta la palabra aquelarre. De hecho, cada vez que puedo la utilizo, cuando yo veo un grupo... De mujeres. No, que se ríen. O un grupo de personas de alguna manera conspirando, qué sé yo digo, mire, ella hay una aquelarre. Me encanta esa palabra. Lo que pasa es que no la puedo usar mucho, porque además ahorita en tiempos pandémicos que uno está más encerrado, es raro ver una aquelarre por ahí. Pero bueno, sí. El hecho es que todos estos relatos surgen a raíz de las torturas en las que el Tribunal de la Inquisición Española, estamos hablando que esto fue en 1610 aproximadamente, recopilaron esta información. Pero es terrible, porque esto aparece en el libro del Martillo de las Brujas. Claro. La descripción de cómo funcionan los aquelarres. Entonces te muestra simplemente lo que ajá. hicieron es, tú vas a decir esto, que hiciste claro, esto, que hiciste esto, y que le besaste esto. el trasero a Satanás y que te comiste a la bruja muerta. Y claro, en medio de una tortura, sí, está bien, yo lo hice y flotamos 3 veces, y 4. pisé el sapo y ajá, ya déjenme ir. Exacto. Entonces, claro, esto alimentó el folclore, se crearon cualquier cantidad de leyendas. Mira, esto fue muy injusto, pero yo creo que tenemos que hablar de uno de los casos en los cuales uno duda un poco. Ajá, porque hasta ahora estamos yéndonos de manera muy, digamos que racional, analizando las injusticias por las que pasaron muchas de estas mujeres y algunos hombres también, porque cabe destacar que si bien era una cosa enfocada muy en lo femenino, sí, hubo uno que otro pobre loco ahí que pagó los platos rotos. Después de que Kramer escribió el libro, se convirtió en un club de mujeres. Sí, principalmente. Pero el hecho es que hay casos que cuando tú los lees, por más escéptico que tú quieras ser, o por más racional que tú quieras buscarle la explicación, tú dices, epa, ya va, esto es todo yuyo, ¿eh? Sí, señor. Y hay una bruja en particular que a mí me causa curiosidad y un poco de miedo quizás, que es la historia de Ellie Kedward, que es la que inspiró aquella película muy famosa a finales de los 90, The Blair Witch Project. Uh-huh. Si bien sabemos que The Blair Witch Project es además una cosa súper osada en el momento, es un invento
O sea, realmente esos 3 muchachos no se pierden en el bosque. ¿En serio? No es... ¿Tú los has vuelto a ver? Ya va. No es el testimonio... Bueno, es verdad, no los volvimos a ver. No es el testimonio en video que quedó de 3 jóvenes desaparecidos. No, eso fue una estrategia de marketing maravillosa. Pero resulta que en ese bosque y en ese pueblo y en esa ciudad sí hay una historia bastante misteriosa sobre una mujer que inspiró a los realizadores de esta película. Se trata de esta mujer de la que estamos hablando, Ellie Kedward, que era como la rara del pueblo, a la que nadie quería mucho porque definitivamente la señora era como una ermitaña, no sé qué. Un día llegaron unos niños acusándola de que ella los había tratado de llevar a su casa ofreciéndoles caramelos. Oye, el clásico, qué original, por cierto. Original. Y una vez que los tenía con ella, les practicó algunos cortes en los brazos para sacarle sangre, supuestamente para hacer unos rituales. Esto alegan estos niñitos aterrorizados. Que sí llegaron con que cortes. sí llegaron con los bracitos cortados, según todos los testimonios que hay. ¿Qué hizo el pueblo enardecido? Fue a buscar a la bruja, la enjuició y la desterraron a vivir a las montañas de Black Hills. Esto queda en Maryland, en Estados Unidos. Es el bosque que ven el mismo en la bosque película. que ven en la película, ese es, el bosque de Black Hills. Destierran a Ellie Kedward al bosque, la amarran a una carreta y la dejan abandonada, así a su suerte, en mitad del bosque en pleno invierno. Hay una versión más detallada que habla de que no fue tan así. A Ellie la torturan en el bosque las personas encargadas de trasladarla hasta el destierro. No es que la dejaron amarrada en la carreta, que ya era bastante feo, sino que le hicieron unos cortes similares a lo que ella les había hecho a los niños, la amarraron a un árbol, abusaron de ella, la golpearon. El hecho es que la dejan desangrándose amarrada a un árbol. Okay. Al día siguiente suben a ver qué había pasado y se encuentran con que, o sea, suben en realidad a buscar el cadáver pensando que ella había muerto y se encuentran con que la mujer sigue viva. Proceden a torturarla un tiempo más y finalmente la guindan de los árboles. ¿Se acuerdan los palitos, esos Ajá. que están en toda la película? En Blair Witch Project, que tienen como una forma como si fueran una X, una cosa así. Bueno, en esa posición dejan a Ellie Kedward, que finalmente muere. El cuerpo de Ellie Kedward desaparece. Oye, debe ser familia Rasputín, ¿no? Sí, era dura de matar, ¿eh? Sí. Por cierto que deberíamos hacer un especial de Rasputín sí. y que se llame así, Rasputín duro de matar. En fin, que pasa un tiempo, el pueblo olvida lo ocurrido, todo vuelve a la normalidad, aparente normalidad, hasta que un día empiezan a ocurrir cosas extrañas. Oye, vale, qué chévere. Lo primero que ocurre es que la hija del juez que llevó todo el caso de Ellie Kedward desaparece. Argentina. ¿Ah? Estaría Kirchner por ahí. ¿Por qué? Ah. Desaparece misteriosamente. Ok. Segundo, al poco tiempo desaparece el papá, es decir, el juez. Ok. Luego desaparecen los hombres que fueron encargados de llevar el cuerpo de Ellie Kedward a la montaña de Black Hills. Y así empiezan a desaparecer todos los niños del pueblo también. Viene toda la histeria colectiva. La gente se aterroriza, deciden abandonar el pueblo. Por supuesto. Y esto ocurrió, esto pasó, está históricamente registrado, ¿no? Abandonan el pueblo de Black Hills, se van para el Carrizo. Y como en todas las películas, y esto no es una película, pero bueno, es casi. 50 años después, vienen otras personas a refundar el pueblo con otro nombre. Bookersville, creo que es el nombre. Refundan el pueblo, lo arreglan, restauran todo. Esto quedó fino. Dicen, no vale, pero este pueblo, ¿por qué lo dejaron así? Esto está buenísimo, se instalan y empiezan a ocurrir nuevamente sucesos extraños. Desaparece una pequeña niña que la vieron que se mete en el río. A todas estas la gente reportó, tanto los pobladores anteriores de lo que era la zona de Black Hills, el pueblo de Blair, como los de la nueva fundación del pueblo, que en el río de vez en cuando se asomaba una mano pálida que salía del río, así cual película de terror, y se volvió a meter. Entonces, bueno, nada, el hecho es que una niñita se va a nadar al río y desaparece, y nunca la encontraron. Y junto con ese caso, bueno, fueron a rescatar a la niñita,
los rescatistas nunca aparecieron. Luego al tiempo se pierde otra niñita, que esta sí aparece a los días y cuenta que una mujer que flotaba la llevó de la manito hasta una casa abandonada adentro del bosque. Dios, se me pararon los pelos. Qué feo. La deja en un sótano, la niña se aterroriza y decide ¿se acuerdan el huir. sótano de la película? Bueno, hay una leyenda sobre este pueblo que eso ocurrió. Entonces la niña logra huir, regresa al pueblo, cuenta lo que vivió y ya había un escuadrón de rescatistas desaparecido, había una niña ya desaparecida, esta vivió esta cosa rara, dice, no, vale, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y cuando se lanzan con el segundo escuadrón de rescatistas, se consiguen con el primer escuadrón de rescatistas, todos muertos. Haciendo un pentagrama. Exacto, amarrados de manos y pies en el piso, destripados, y ahí todo el mundo dijo, mira, ¿sabes qué? Para este bosque no entra más nadie más nunca. Exacto. Entonces, claro, las leyendas siguieron a lo largo de la historia y vienen años después, muchos años después, porque estamos hablando que todo esto fue con 1780 y pico, más o menos. Bueno, el hecho es que en 1990 y pico estos jóvenes cineastas deciden tomar la leyenda de la bruja de Blair y presentárnosla de esta manera tan innovadora como unos muchachos que se pierden en el bosque y lo que se recupera es el fan footage de... Y con $28,000 se hicieron multimillonarios porque la película además cambió una manera de hacer cine de terror. Y bueno, esta historia de Ellick Edward hay que ver que tanto está alimentado por la imaginación colectiva, porque al igual como están las historias de Sugarramurdi y tal. Siempre hay la posibilidad de que haya sido construida a raíz de la película. No. Está la historia verídica de que este pueblo incluso fue refundado y todo por las leyendas que traía. Dios mío. La película lo que hizo fue traernos el mito de vuelta a este siglo. Okay. Bueno, exacto, siglo pasado, pero a esta nueva generación. Pero esa leyenda sí existe. Lo que no se sabe con certeza es qué tanto hay del imaginario colectivo dentro de esta historia de Ellick Edward, pero Ellick Edward sí existió. Entonces, y el pueblo de Blair cambió de nombre y se convirtió en Bockersville, creo que es. Y el monte de Black Hills existe, o sea, todo esto existe. Cuando yo escucho esta historia, yo digo, mira, vale, es como dicen por ahí, de que vuelan, señores. Así que para allá no me inviten. Mira, ¿cuáles son tus brujas favoritas del cine? Las brujas de Eastwick. ¡Ah, ya me las robaste! Las amo. No, yo creo que mi favorita sí es Angelica Houston, que en cualquier papel, pero principalmente en el papel de las brujas. No, pero yo adoro a las brujas de Eastwick. Las brujas de Eastwick son encantadoras. También a Samantha de Hechizada. Ay, ella era lo máximo. Tú sabes que en esa serie hubo 2 Darren. Ah, sí. Porque ella se comió el primero. No, y tuvieron una historia bastante trágica, los Darren. ¿Sí? No recuerdo si el primero es el que sufría de la espalda de manera crónica y no pudo seguir haciendo el programa, y el segundo era gay. Ok. O sea, y de verdad que tuvieron una vida muy desgraciada los 2 Darren de Hechizada. Ah, pobrecitos. Bueno, esa está entre las brujas favoritas, yo creo que de la cultura pop. Las brujas de Disney. Yo tengo mi relación amor-odio con varias brujas de Disney, principalmente con la de Blancanieves, a la que no pude ver completa, sino ya siendo grandecita del terror que me causaba. Cuando era adolescente me marcó mucho una película que se llamaba The Craft, Jóvenes Brujas. Por supuesto. Que por cierto tengo entendido que se lanzaron un remake o una secuela, que tengo entendido que es aburridísima, que no pienso ver para no... Esta, The Craft, es la que se Jóvenes denominan... brujas. Sí, se denominan brujas paganas. Ajá. Ahí porque tenemos las brujas cristianas, obtienen el poder del demonio. Ok. Las brujas paganas... De la naturaleza, son las que vienen de todo este tema de Wicca y todo. Y después tienes las brujas el rey Arturo, como Morgana y todo eso, que simplemente... Que eran como las hechiceras de la corte. Las hechiceras que no sabes de dónde toman ellas el Claro, poder. y que son bastante ambiguas porque no sabes si son buenas o malas. Generalmente las paganas son neutras. Claro. Las cristianas son las brujas malas, sí, porque ellas obtienen el poder del mismo demonio. Bueno, una de las películas que a mí me encantaba y que su bruja me daba muchísimo miedo era Willow. Ay, claro.
La bruja de Willow que los convierte a todos en cochinitos. Eso es terrible. El mago de Oz, siendo muy pequeña, también me impactó mucho. Las dos brujas. Las dos brujas. Que otras sí. Bueno, ya para generaciones más recientes, lo que es Harry Potter, obviamente. Sabrina, la bruja adolescente. O sea, yo creo que las brujas han tomado un papel importante en todo lo que es la cultura pop. Bueno, la misma J.K. Rowling trajo a todo lo que es magia otra vez. Claro, pero se trajo más un tema de magia pero igual, una cosa está como que son mezclada brujos. con la otra, exacto, al final son brujos. ¿Y tuya favorita, aparte de las brujas de Eastwick? Probablemente todo el mundo de Harry Potter. El mundo de Harry Potter. Tú sabes que yo soy Potterhead. Me da vergüenza porque soy un hombre barbudo de 40 y pico de años, pero sí me leí los libros en su momento, antes de que salieran las películas. Claro. Bueno, no todos, porque los últimos salieron cuando ya salieron las películas. Claro. Pero fanático. Un Potterhead total. Bueno, a mí me gustaría saber cuáles son las brujas favoritas de las personas que nos están escuchando, y yo quiero aprovechar de anunciar una sección que vamos a estrenar. Sección importante. Una sección muy importante. Resulta que es la pregunta muy importante. Queremos que ustedes nos manden sus preguntas muy importantes, a la que nosotros vamos a tratar de darle respuesta. Puede ser que la respuesta que le demos no sea la respuesta avalada por la ciencia, pero va a ser ni avalada por nadie, pero va a ser avalada por nosotros, así que va a ser una respuesta muy importante. Muy importante, sí. ¿Qué tienen que hacer? Envíennos sus preguntas muy importantes. ¿Qué tipo de pregunta? Mira, no sé, ¿por qué la tostada de pan se cae siempre del lado de la mantequilla? O como nos decía Diana también, nuestra querida Diana, ¿por qué debajo de los columpios siempre hay un charco? Porque los perros dan 3 vueltas antes de echarse. Claro, son esas preguntas muy importantes de las que ustedes no han conseguido respuesta ni tiempo para analizarla. Envíennosla, que nosotros el tiempo lo sacamos. Envíennosla a cosasmuyimportantes@culturizando.com, o nos sigan en nuestras redes sociales, más fácil todavía, @cosasmuyimportantes, y a través de un mensajito directo o un comentario en alguno de nuestros posts. Vamos a escoger cada semana, vamos a escoger al azar una pregunta muy importante y la vamos a desarrollar. Y bueno, también los queríamos invitar a algo que es más importante todavía, que es que tenemos Patreon, señores, y estamos haciendo una campaña de llévenos a la Toscana. Exactamente. No nos vamos a caer a coba. El Patreon de nosotros es para que Daniela y yo nos vayamos a la Toscana. Y les vamos a contar todas las cosas maravillosas que nos vamos a tomar buenas fotos. Ajá. Vamos a tomar mucho vino. Y vamos a comer mucha pasta. Y les vamos a contar a ustedes cómo fue nuestro tour de la Toscana. Y bueno, a quienes se suscriban a nuestro Patreon, que simplemente nos buscan como Cosas Muy Importantes en Patreon, y vamos a tratar de tenerles cosas especiales. Claro que les vamos a tener cosas especiales y cosas muy importantes para darles por su solidaridad y su fidelidad a nuestro podcast, que además estamos súper contentos porque hemos recibido muy buenos comentarios de nuestro primer episodio de esta segunda temporada, que fue Egipto Candente. Por ahí nos dijeron que era un porno podcast, pero no todos van a ser así. Como ven, somos personas muy serias y también hablamos de cosas muy importantes. Muy importantes. Nos oímos la próxima semana con otro episodio de Cosas Muy Importantes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @cosasmuyimportantes, @Daniela lo sabe, @Federico Capocci y @Culturizando. A través de Culturizando van a poder también escuchar todos los podcasts que estamos trayendo por ahí, que están muy buenos. Hasta luego. Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.